Pues acompáñenme a la carta a los Efesios, capítulo 4. Primeramente Dios, hoy por fin acabamos ese capítulo. Digamos que Efesios 4, esta porción, la podemos llamar como ya el reto. El reto va a comenzar. ¿Por qué? Porque veníamos presentando doctrina y teología. Lo que Dios nos dio, cómo nos predestinó, cómo todo lo encontramos en Cristo Jesús, dependemos de Cristo Jesús para acceder a todas las bendiciones que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo para nosotros, y entonces veníamos hablando de eso, de doctrina y de teología. Pero a partir del capítulo 4, Pablo comienza a exhortarnos a vivir en unidad, porque tenemos un solo Dios vivo y Dios verdadero, tenemos un solo mediador entre Dios y el hombre, que es Jesucristo hombre, y un solo espíritu que nos guía a la verdad. Y somos un solo cuerpo donde la cabeza es Cristo Jesús. Entonces nos invita a vivir en unidad, nos muestra cómo el Señor Jesucristo dio dones en la iglesia conforme Él quiso y en la medida que Él quiso, y a quien Él quiso lo acomodó como Él quiso dentro del cuerpo, ¿ok? Y entonces ya Pablo nos está exhortando, y la última exhortación que tuvimos de parte de Pablo es que debemos de cambiar por completo nuestra forma de ser y de pensar, o de pensar y de ser, despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y nos invita a cambiar por completo y renovarnos en el espíritu de nuestra mente y vestirnos del nuevo hombre que fue creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y este es un llamado a vivir como santos, con toda honestidad, desenvolvernos en la verdad, como corresponde a personas que Dios ha rescatado, sobre las cuales Dios está obrando y en quienes Dios ha depositado su glorioso Espíritu Santo. Y entonces, ahora nos va a retar Pablo, porque, todo eso suena increíble, y tratamos de exponer y de explicar qué es el despojarte, qué es el vestirte, qué me tengo que quitar, qué me tengo que poner, pero ¿cómo se ve eso en la práctica? Bueno, a partir del verso 25, Pablo va a dar exhortaciones de qué cosas no tienen nada que ver con el Señor, al grado tal que pueden llegar a entristecer de sobremanera al Espíritu Santo de Dios. Entonces nos va a mostrar qué cosas ya no empatan con esta nueva naturaleza, con este nuevo vestido, y nos va a mostrar qué cosas sí empatan, qué cosas sí tienen que ver con esta nueva naturaleza. Y en realidad son cosas muy prácticas. Pongo un ejemplo, ahorita lo leemos y ahorita oramos. Un ejemplo, dice, mira, el que robaba, que ya no robe, sino que trabaje, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Si se fijan, es un ejemplo muy práctico, no es, deja de robar, ¿y ahora qué hago? No sé hacer otra cosa. No, ponte a trabajar. Y trabajar implica esfuerzo, implica sudar, implica tener un objetivo. Ahora hay un objetivo para tener que compartir con el que padece necesidad. Y entonces se fijan, hay un cambio radical en la forma de ser, hay una nueva forma de ser, una actividad, y una actividad que puede dar un fruto precioso que representa a Dios. Y entonces así va a ser el tono de aquí hacia el final de la carta. Exhortaciones donde nos va a decir, esto no tiene nada que ver con Dios y esto sí tiene que ver con Dios. Te invito a que dejes de hacer esto, pero que pongas en práctica esto, ¿ok? Vamos a leer la porción que nos corresponde y después oramos y la diseccionamos. Efesios capítulo 4, y para agarrar vuelito, vamos a leer desde el verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos,
pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Vamos a orar. Hermoso Padre, nuevamente gracias por tu bondad y fidelidad, gracias porque nos dejaste tu palabra, por medio de la cual quieres que te conozcamos, quieres que conozcamos a Cristo Jesús. Papito, entendemos que para discernir tu palabra necesitamos ser llenos de tu Espíritu Santo. Te rogamos eso, llenura de tu Espíritu Santo, y que seas tú enseñándonos, redarguyéndonos, corrigiéndonos e instruyéndonos en justicia, a fin de que todos lleguemos a ser perfectos y a estar enteramente preparados para toda buena obra. Por favor, glorifícate sobre cada uno de nosotros, papito, te lo ruego. En el nombre de Jesús, amén. Ok. Y entonces, la porción de hoy comienza en el versículo 25, que dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Por lo cual, el por lo cual también lo podemos traducir como por esta razón, ¿ok? O por esto. ¿Y por qué esto? Por lo anterior. Porque ya Pablo nos dijo, hay cosas que no sirven. Hay una vieja naturaleza de la que te tienes que despojar. Esa vieja naturaleza ya no la tienes que traer, sino tienes que vestirte de una nueva. Esta nueva naturaleza va a reflejar a Cristo Jesús, va a reflejar a Dios y su reino. Algo que tenemos que tener en mente todo el tiempo es que nuestra ciudadanía es celestial, está en los cielos, pertenecemos a otro reino, al reino donde el Rey de Reyes y Señor de Señores gobierna, y donde Él dicta lo que es correcto y lo que no es correcto, y me refiero al reino de los cielos. Como hijos de Dios, ahora debiéramos de ser gobernados por Cristo Jesús, por su palabra y por su Espíritu Santo, y por eso comienza así: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad. ¿Qué quiere decir la palabra desechar? La palabra desechar habla de rechazar. Por esto rechaza. También la palabra desechar habla de no aceptar. Y en este mundo donde mentir se ha normalizado tanto, en un país donde nuestros fundamentos distan mucho de la verdad, es necesario que nosotros comencemos a rechazar y a dejar de aceptar las mentiras. También desechar habla de tirar algo que no sirve. Y la mentira no sirve para nada. O pregúntenle a Satanás si sirve para algo. Él es el homicida desde un principio. Y él es el padre de mentira. Y él solo piensa en hurtar, matar y destruir. Bueno, ¿qué fruto tiene él de todo eso? Pues el fruto que él tiene es que él ya fue juzgado y ya fue condenado al lago de fuego eterno, y en eso no hay vuelta de hoja. Para Satanás no hay salvación. Y entonces la mentira está predestinada a ser tirada al muladar. Entonces, tirarla a la basura, y también habla de descartar. Hay que descartar la mentira. En Pablo, en sus diferentes cartas, es común que él diga: no te engañes, o no abraces la mentira, y él está jugando con esta idea: no te dejes engañar, por un lado, por doctrinas externas, pero tú mismo no te engañes a ti mismo, porque existe esa combinación entre con lo que me retroalimento, que me puede confundir y engañar, más las ideas que yo me hago. Yo constantemente, nosotros necesitamos estar viniendo a la palabra, porque la palabra es la verdad. Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Padre, santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Estoy sobreponiendo uno sobre otro. Tu palabra es verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. Ahora, ¿quién es la verdad? Jesucristo. Él se presentó como el camino,
la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuimos nosotros sellados, por medio de quien Dios nos capacita para toda la obra que Él nos ha llamado, es el Espíritu de verdad, que nos guía a la verdad y que nos llama a andar en la verdad. Entonces, notan, no empata para nada en esta nueva naturaleza la mentira. Y entonces por eso Pablo empieza diciendo en esta porción, desecha la mentira. ¿Por qué? Porque en el verso 24 ya lo dijo, vístete del nuevo hombre creado según Dios. ¿En qué? En la justicia y santidad de la ¿qué? De la verdad. O sea, tira a la basura la mentira, deséchala, no sirve para nada. Desecha la mentira. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Pues comienza a hablar la verdad. Les decía, comienza el reto. ¿Por qué? Porque ahora nos va a retar a ser honestos, a ser veraces, a hablar la verdad. ¿Y por qué es un reto? Porque estamos muy acostumbrados a manejar la información, a decir cierta parte, a decir lo que me conviene. Tenemos miedo cuando hablamos la verdad de exhibirnos, de que la gente diga, ay, no era tan bueno. Pues, ¿qué crees? La Biblia dice que no eres para nada bueno. O sea, ya hay una verdad que antecede a lo que nosotros tengamos que hablar. Entonces, hay un llamado a hablar en la verdad. Y este llamado no es nuevo. Este llamado lo ha hecho Dios desde siempre. Miren, acompáñenme a Zacarías capítulo 8, por favor. Zacarías, si no me equivoco, es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Zacarías 8:16. Miren lo que le pide Dios a su nación. Le dice, estas son las cosas que habéis de hacer o que debes de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hablar la verdad. Y entonces cuando esta forma de pensar, Pablo la presenta en Cristo Jesús, la presenta bien clara. Ahora desecha la mentira, por favor, y habla la verdad. ¿A quién le estaba hablando Pablo? Acuérdense, a la iglesia que estaba asentada en la región de Éfeso, una iglesia que es cosmopolita, una iglesia que está poblada tanto por judíos como por no judíos. Y en el pueblo no judío, tradicionalmente la mentira era la del diario. Y entonces el reto es, ya no vivas como los demás gentiles, que están ajenos a la vida y a la voluntad de Dios. Tienes que ser transformado, hay que vivir de una nueva manera. Y entonces, en la vida diaria, pues hay que aplicar la verdad. ¿En dónde? En todas las áreas de nuestra vida. Por ejemplo, a veces estamos batallando con algún pecado y nos acercamos a consejería y en consejería tratamos de confesarlo y muchas veces queremos que ahí quede en la consejería y no más. Pero muchas veces en la consejería les decimos, oye, tienes que ir a hablar con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus papás y tienes que decirles la verdad. Y entonces ahí muchos respingan y dicen, ¿quieres destruirme? ¿Quieres destruir mi matrimonio? No es mi intención, para nada. Mi intención es que Dios pueda obrar y restaurarte y restaurar tu hogar. Yo no quiero destruir nada, yo no estoy en ese negocio actualmente, antes sí, ahora no. Ahora no me desenvuelvo en eso, ¿me explico? Lo que quiere Dios es la restauración. ¿Qué sucede cuando hablamos la verdad? ¿A quién desarmamos? ¿A quién desarticulamos? A Satanás. Cuando nosotros andamos con medias verdades, cuando nosotros decimos únicamente lo que según nosotros nos conviene, cuando nos desenvolvemos así como en tinieblas, al único que le estamos dando herramientas para constantemente atacarnos, para constantemente difamarnos, para constantemente apagar el fuego que Dios enciende en nosotros, es a Satanás. Hace muchos años el pastor Lenin me puso un ejemplo y me dijo, mira,
Si tú no dices las cosas, si tú no las sacas a la luz, haz de cuenta que estás acumulando bolsas de basura. Y las bolsas de basura, por muy bien que tú las amarres, pues se generan gases, ¿no? Dentro de la basura, porque está en constante descomposición. Y esos gases huelen horrible. Ahora, Satanás sabe que tú tienes eso ahí guardado. En la astucia de Satanás, él va a pasar, y haz de cuenta que va a pasar con un alfiler, y le va a hacer algunos hoyitos, no la va a romper, no la va a regar. Le va a hacer hoyitos. ¿Y por qué le va a hacer hoyitos? Porque solo necesita que salga el hedor de la basura para que igual otra vez todo vuelva a apestar y entonces vuelve uno a bajonear y vuelve a estar uno confrontado con lo mismo y vuelve a estar uno condenado con lo mismo. ¿Me explico? Y es el cuento de nunca acabar hasta que no sacamos a la luz todas las cosas. Cuando sacamos a la luz todas las cosas, ya no tiene Satanás basura que estar pinchando para que apeste la casa, ¿me explico? Ya no tiene armas porque ya salió a la luz, ya se exhibió. ¿Qué sucede cuando sacamos a la luz las cosas? Por ejemplo, pecado. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Si es pecado el que tenemos que sacar a la luz, dice Primera de Juan 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y entonces ya no apesta la casa, ¿me doy a entender? Ahora, es libertador hablar la verdad. ¿Por qué es libertador? Porque cuando somos veraces, no tenemos que estar recordando las mentiras para que seguirla extendiendo, remasterizando, recomponiendo, rearreglando, ¿me explico? Y de repente, o sea, somos tan mentirosos que ya decimos una cosa por otra y somos tan mentirosos que a veces nos creemos nuestras propias mentiras y empezamos a vivir bajo nuestra propia mentira. Y entonces Pablo dice, no, eso, ya recházalo. Ya no tiene nada que ver con el Señor. Ya no lo aceptes. Tíralo, no sirve. Descarta la mentira de tu vida. Sácala. Aprende a ser honesto, aprende a tener relaciones honestas, pero es que la demás gente es mentirosa. Ese es el problema de la demás gente. Dejemos de ser niños chiquitos. ¿Qué hace el niño chiquito? ¿Por qué me llamas la atención a mí si él también lo hace? O sea, a él ya le llamará la atención. Si tú estás escuchando el texto, si Dios te está hablando a ti, pues dejemos de señalar a los demás y tomemos lo que nos corresponde. A los que estamos aquí congregados, Dios nos está diciendo, comienza a hablar la verdad. Deja de manipular y deja de decir las cosas a tu conveniencia. Empieza a ser una gente honesta. Y dice el por qué, mira. Dice, por lo cual desecha la mentira y habla la verdad con tu prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Qué hace la mentira? En un cuerpo lastima, en un cuerpo causa heridas. Y entonces ya no tienes por qué herir a tus hermanos con la mentira. Y herir a los demás es herirte a ti mismo. Ya no tienes que herirte a ti mismo con la mentira. ¿Ok? Si nos caracteriza la mentira, pues no confían en nosotros. ¿Y qué quiere hacer de nosotros? Dios quiere hacer de nosotros personas fieles, dignas de confianza. ¿Qué sucedía, por ejemplo, con José? ¿Se acuerdan de José? A José estaba en la cárcel y tenía las llaves de la cárcel. O sea, ¿en dónde sucede eso? O sea, es una contradicción absoluta. Que al preso político, porque además es un preso político, que al preso político le entreguen las llaves de toda la cárcel y además barría la calle de la cárcel, terminaba de barrer, cerraba la cárcel, cerraba por fuera y se volvió a meter para servirle a los que estaban presos. ¿Eso qué nos muestra? Un hombre íntegro, un hombre que se desenvuelve bajo la verdad, un hombre que espera a que Dios saque a la luz toda la verdad. Ahora, yo los invito a descansar. ¿En qué? En que nuestro Dios y Padre Celestial ama la verdad, honra la verdad. Y no hay nada oculto que no haya de ser descubierto. Y entonces si tú te ves envuelto en calumnias, en mentiras, no tienes que mentir para defenderte. Ni siquiera tienes que
defenderte. La Biblia no te llama a defenderte. Lo que tienes que hacer es enfocarte en Dios y dejar que Dios se haga cargo, que Él saque a la luz la verdad, porque Él ama la verdad, porque Él honra la verdad. Y es una buena oración: Señor, tú saca a la luz la verdad, tú muéstrales cuál es la verdad, sé tú glorificándote en la verdad. ¿Me explico? Y entonces sigue Pablo más adelante, dice, ok, porque somos miembros los unos de los otros. Y luego verso 26, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airaos pero no pequéis. A mí me llama mucha la atención que no dice desecha el enojo, no dice eso. Y podríamos tratar de hacer que dijera eso. Podríamos decir, bueno, el enojo ya no empata con esta nueva naturaleza, hay que desecharlo porque no sirve de nada. Pero Pablo sabe de nuestra condición. Es más, él sabe lo que es respirar amenazas y muerte. Él sabe lo que es estar enojado, completamente enojado. Si alguien batallaba con la ira, yo creo que era Pablo. Él estaba muy enojado con la iglesia de Cristo Jesús hasta que se le revela el Señor. Pero Pablo entendió entonces, ok, airaos pero no pequéis. ¿Puedes enojarte? Sí. ¿Y va a haber cosas que te saquen de quicio? Sí. ¿Y va a haber cosas que si después comes aguacate te van a mandar al baño? Sí. O huevo, ¿no? Dice la tradición, ni huevo ni aguacate. Bueno, sí. Pero ¿a qué nos anima Pablo? Dice, pero no peques. No peques. O sea, no te dejes gobernar por la ira. ¿Y en qué está pensando Pablo? En que una persona que ha sido tomada por Dios, que es gobernada por el Espíritu Santo de Dios, no es gobernada por sus emociones, no es gobernada por sus sentimientos. ¿Me explico? Y entonces dice, sí, enójate, pero que no te gobierne eso, no peques. Porque cuando te gobierna el enojo, por ejemplo, trijamos, eso. Ustedes saben qué quise decir. Decimos una serie de cosas que después no sabemos cómo desdecir todo lo que dijimos. Y ahí andamos con la cola entre las patas, queriendo disculparnos. Es que, perdóname, estaba muy enojado, no era yo. No, si eras tú. Si eras tú y no te detuviste a tiempo. Y te aseguro que escuchaste que el Espíritu Santo te dijo, detente. Por favor, no, detente. No, ya lo dijiste. Y otra vez, no, ya no. Y ya, ¿me explico? Y entonces dice Pablo, no, que no te gobierne el enojo. ¿A qué grado? Miren, por lo cual, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, ¿a qué grado no quiere Pablo que nos gobiernen las emociones? Al grado tal que si te enojas en la mañana, llega la hora de dormir y sigues en el mismo estado anímico. Y lo conservas, y te duermes, y despiertas exactamente con lo mismo. Yo soy de las personas que batalla con los enojos. Yo soy de esos que, o sea, me pasa algo y lo traigo y le doy vueltas y Dios me ha confrontado. Me ha confrontado porque muchas veces se enoja uno con alguien que no es creyente. Y entonces, y lo trae uno y quisiera uno por 2 minutos dejar de ser creyente. No es cierto. Pero el punto es que Dios te confronta y dice, ajá, pero ¿sabes qué? Tú me conoces. Y he depositado en ti mi espíritu, y te he dado mi palabra, y me he invertido en ti. Y entonces él es ignorante, o ella es ignorante, no me conoce, pero tú sí. Y entonces el que está acarreando más pecado y condenación sobre de sí mismo, eres tú. Porque es horrible estar haciendo las cosas que no representan a Cristo Jesús. Y entonces después regresar y decirle, perdóname, no te reflejé. Imagínenselo, que te preguntara, ¿por qué, hijo? Porque mira, me enojé en la calle y entonces fui y le dije, el huevo y quién lo puso. Es más, le expliqué que fue primero la gallina que el huevo. ¿Y cómo sabes? No sé, pero lo entendió. ¿Me doy a entender yo? ¿Me explico? O sea, y entonces me oyeron y manoteé y se tenía que decir y azoté la mano en la mesa y también impuse manos. ¿Y oraste? No, bueno, o sea... ¿Me explico? Y entonces, ¿y ahora qué vas a hacer con eso? Yo di mi vida por ti. Todo mi cuerpo fue molido en la cruz del Calvario por ti. Mi boca fue desfigurada por ti. ¿Qué vas a hacer con eso? Yo ya no me voy a sacrificar por ti, porque ya morí.
y ya resucité. ¿Me explico? Entonces no empata con esa nueva naturaleza y constantemente Pablo hace este tipo de llamados. O sea, no te dejes gobernar por las emociones, no te dejes gobernar por los sentimientos y no los sobreenfatices. ¿Me explico? No lo guardes a ese grado. Dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, verso 27, ni des lugar al diablo. Porque muy comúnmente cuando nos enojamos, ¿cómo es que le damos lugar al diablo? Porque en vez de ir a tratar ese asunto con nuestro Dios y Padre Celestial y recibir su palabra y escuchar cuando nos dice, ora por tus enemigos, bendíceles, no les maldigas, no te vengues a ti mismo, da paso a mi ira, deja que yo sea el vengador de la sangre, déjame pasar. En vez de ir a escuchar lo que ya sabemos que vamos a escuchar de parte de Dios, nos quedamos con nuestro enojo dando vueltas en nuestra cabecita, diría una tía que en paz descanse, la loca de la casa dando vueltas. ¿Me explico? O sea, dando vueltas y dándonos cuerda todo el tiempo. ¿Y quién es el que se mete ahí con ideas bien locas y bien absurdas? Pues Satanás. Y lejos de rechazar esos pensamientos y eliminarlos, nos quedamos, no, pues sí, ¿verdad? No, pues sí estuvo mal, no, pues sí tengo que defender mis derechos, no, pues sí me tengo que hacer escuchar. Y entonces seguimos dándonos cuerda. Y eso nos regresa al versículo anterior. Desecha la mentira. No sirve para nada. Esas ideas que Satanás trata de sembrar en nosotros son mentira. ¿Cómo sé que son mentira? No nos llevan a glorificar a Dios. O lo que pensamos cuando estamos enojados exalta a Dios. No. Lo que queremos emprender en la ira exalta a Dios. No. Pregúntenle a Pablo. Él dice, yo iba respirando amenazas y muerte en contra de la iglesia. ¿Eso en qué lo convirtió? A Pablo lo convirtió en un homicida de cristianos, su ira desbordada. Y eso lo confrontó con Dios. Dios es tan bueno, tan precioso, que se le reveló, lo rescató, lo restauró y le concedió ser el apóstol a los gentiles. Pero eso es una gracia de parte de Dios. Pero no podemos ir por la vida dejándonos gobernar por nuestras emociones si es que hemos recibido el Espíritu Santo de Dios. De hecho, en la carta a los Gálatas, Pablo pone ese contraste. Manifiesto es lo que hace una persona, es evidente lo que hace una persona cuando se deja gobernar por sus emociones. Y hace una lista no exhaustiva y no concluyente, una lista de algunas cosas. Y entre esas cosas menciona la ira, el enojo, la contienda, las disensiones, pero pone también en evidencia el fruto del Espíritu, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre, humildad, temor de Dios. Y contra tales frutos no hay ninguna ley. Y es la invitación. Ya no te dejes gobernar por la ira, mejor regresa, busca a tu Dios y Padre Celestial y pídele que te llene de su Espíritu Santo y pídele al Espíritu Santo, ayúdame a autogobernarme, autorregularme, ¿no? Es un término muy actual, la autorregulación. Pues ayúdame a autorregularme para no ser gobernado ni por mis emociones ni por mis apetitos, para no darle lugar al diablo y no dejar que la ira me gobierne. Y si te va a preguntar Dios, ¿y por qué estás enojado? ¿Por qué estás tan enojado? Y ya le puede uno explicar, por esto y por esto. Y muchas veces te va a dar Dios la razón, te va a decir, sí, es injusto. Pero ¿te acuerdas que vives en un mundo caído? ¿Y te acuerdas que el justo pagó por los injustos para llevarlos a Dios, siendo a la verdad muerto a la carne pero vivificado en el Espíritu? Primera de Pedro capítulo 3, verso 18. Y entonces ves al Señor Jesucristo y ves cómo Él también se desenvolvió en este mundo y entonces descansas en Cristo Jesús, en su naturaleza y en su Espíritu y permites que Él vaya formando su carácter en ti. Airaos, pero no pequéis, ni des lugar al diablo. Y luego verso 28, pero se fijan cómo está diciendo, no hagas esto, o sea, no mientas, habla la verdad. Sí, enójate, pero no caigas en pecado. No conserves el enojo y no le des lugar al diablo. Y entonces el verso 28, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El que hurtaba.
te dedicabas a robar, te dedicabas a transar, te dedicabas a evadir pagos, a evadir impuestos, lo que sea, que tenga que ver con hurtar. Pues dice, pues ya no, eso no corresponde a esta nueva naturaleza. Esa forma de ser no está en el nuevo traje que Dios confeccionó para ti. Ya no está. No hurtes, sino trabaja. Ahora, trabajar, ya lo decía al principio, sí conlleva un desgaste, sí conlleva un esfuerzo, sí conlleva hacerte responsable, sí conlleva cambiar tu forma de ser y tus principios. Y entonces sí está hablando de un cambio activo de tu vieja naturaleza a una nueva naturaleza. Los que batallamos con las adicciones, batallamos con eso. O sea, nos dicen por ahí que somos como bien pránganas, bien ociosos, oportunistas y encajosos, y por decir lo que cristianamente se puede decir. ¿Me explico? O sea, sí, sí. Y entonces llega el Señor a nuestras vidas y nos dice, no, ponte a trabajar. Ay, pero es que si yo tengo dinero me hago daño. No deja de hacerte cocoguas, desecha la mentira, ponte a trabajar, porque no te estoy pidiendo que te pongas a trabajar para que tengas para tus chuchulucos. Te estoy pidiendo que te pongas para trabajar, porque en esta nueva mentalidad vas a ver por los demás. Ya manipulaste para que todos vieran por ti, ¿no? Ya pusiste a todo el mundo de rodillas para que vieran por ti. Ok, vamos a hacer un cambio. Ahora tú esfuérzate, inviértete, trabaja y da la cara por los demás. Alguien padece necesidad siempre. Entonces, alguien siempre necesita que le arrimes una manzanita, que le arrimes un platanito, algo, ¿me explico? Que le ayudes con su transporte, una sopita, algo. Me doy a entender, o sea, es muy práctico, no es así como que, ¿y cómo logro llegar hasta allá? No, es bien práctico. Sal y pide trabajo. Pero es que no sé hacer nada. ¿Cómo no? Mira, si te paso una cubetita, tantito jaboncito, puedes lavar un bañito, ¿no? Ay, pero ¿cuánto me van a pagar de uno? Pues te vas pidiendo varios baños que lavar y ahí vas haciendo la ronchita. Pero ¿y qué? ¿Me explico? O sea, el Señor Jesús, sabiendo que del Padre venía y que de al Padre iba y que Dios el Padre le había puesto todas las cosas en su mano, se despojó de sí mismo para lavar los pies de los discípulos. ¿Me explico? Sin temas de complejos, sin temas de inferioridad, sin temas. El Hijo del Hombre no vino a que le sirviéramos, vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Me gusta mucho esta porción de Pablo. Me gusta mucho por eso, porque es práctica. Dice el pastor Ibercruz, él está en Semilla Querétaro. Él dice, mira, si la Biblia no me muestra claramente dónde voy a pisar, no me sirve de mucho. Porque yo necesito saber qué es lo que tengo que hacer. Y muchas veces batallamos con la Biblia, con eso, como que no entendemos muy puntualmente qué es lo que tenemos que hacer. Porque está escrito en un lenguaje figurado, porque está escrito en otro contexto histórico, en otro contexto social, porque el español de la Reina Valera es muy complicado. Esta porción no es complicada. Y es Pablo, el más complicado de todo. Bueno, no es el más complicado, pero es de los más complicados en su teología. Y en esto yo no le veo complicación. O sea, si yo lo leo sin mucho estudio, dice bien claro, el que hurtaba, no hurte. O sea, te dedicabas a subirte al camión y robar, ya no. Ahora ponte a trabajar. Haciendo con tus manos lo que es bueno. O sea, presenta tus miembros como instrumentos para la justicia y no para la maldad. Entonces, con tus manos haz lo bueno para que tengas que compartir con el que padece necesidad. Dice Proverbios que el pobre, que es robador de los pobres, es como lluvia torrencial, que llega y despoja de todo. Y la lluvia torrencial no se fija sobre de quién pasa ni lo que se lleva, pero se lleva todo y no deja nada funcionando y solo deja una tragedia. Eso hacen los rateros. O sea, llegan y despojan. Y es horrible pues. Y ante la Biblia no es algo normal, y no es algo que debiéramos de normalizar, y no es nada plausible ni defendible. ¿Me explico? Pablo está siendo bien claro y está diciendo, deja esa actividad y ponte a trabajar. En
en Tesalonicenses, por ejemplo, dice, y el que no trabaje, que no coma. Así de sencillo. O sea, si no es capaz de proveer ni para los suyos, pues que no coma. Acompáñenme a 2 de Tesalonicenses. Capítulo 3, verso 10. Dice, porque también cuando estábamos con vosotros les ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿Me explico? ¿Qué es lo que está buscando Pablo? Que al nacer de nuevo, al recibir a Cristo Jesús, al dejar precisamente de robar, al dedicarnos a trabajar para proveerle a alguien más, es que podamos reflejar la generosidad de nuestro Dios y de nuestro Padre Celestial. Porque Él generosamente da abundantemente y sin reproches. Y entonces, esa es la exhortación. Si hemos sido perezosos, si hemos sido deshonestos, pues ahora es un buen tiempo para comenzar a trabajar, para comenzar y enfocarnos y hacer lo que es agradable a Dios. Y usar nuestros ingresos no únicamente para saciarnos nosotros, sino para ayudar a otro que esté pasando por cualquier necesidad. Conforme a la medida que Dios nos haya prosperado, es que vamos a poder ayudar a los demás. ¿Ok? Y luego, verso 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida. Antes de explicar cuáles son esas palabras corrompidas, básicamente el llamado es bien sencillo. Ahora sí, piensa 2 veces antes de hablar. Y si no estás seguro, piénsatelo 3. Y si no estás seguro, piénsatelo 4. Pero es que se me va a ir la oportunidad, y si se te fue la oportunidad de opinar, qué mejor. ¿Por qué? Proverbios dice, en la multitud de palabras no falta pecado. No pude participar de esta conversación. Qué bueno, al menos en esta conversación estoy libre de pecado. También Proverbios dice, aún el necio cuando calla es contado por sabio. Entonces muchas veces es mejor quedarse callado que participar de alguna conversación. Ok, palabras corrompidas, ¿a qué se refiere? Se refiere, sí, a groserías, a maledicencias, a palabras altisonantes, pero también se refiere a chismes, pero también se refiere a los chismes porque son destructivos, porque contaminan. También se refiere a la calumnia. También se refiere a las bromas pesadas, a hablar mal de alguien a sus espaldas, como criticarle por su fisonomía, por su color de piel, por algún error, a todo eso, porque todo eso contamina, lastima, y está diciendo, ninguna de esas palabras, nada de eso salga de tu boca, sino lo que sea bueno para la necesaria edificación. ¿Edificación de quién? Del cuerpo. Hace 8 días platicaba con un hermano en la fe y me decía, no, es que unos amigos míos están confundidos con ciertas decisiones que se han tomado y entonces piensan esto y esto y esto y esto y que todo esto está mal en el cuerpo pastoral. Y yo lo escuchaba y decía, ok, pues mira, tus amigos no tienen todo el contexto de la historia, de todo lo que ha venido pasando con X, Y y Z. No tienen todo el contexto, ni cuántas veces los pastores se han sentado a platicar con esas personas. Al no tener todo el contexto, ni saber cuántas veces tus amigos están imaginando cosas. Y al estarse retroalimentando entre ustedes, solo están retroalimentando chismes y calumnias. Y lo único que están haciendo es contaminarse entre ustedes. Porque no se están animando, no se están exhortando a la verdad, no están orando por sus pastores, por el contrario, los están poniendo en tela de juicio. Y yo pregunto, ¿eso edifica?
No, al contrario, comienzas a sembrar raíces de amargura. Y en la amargura empieza a haber inconformidad. Y en la inconformidad se empieza a despreciar a quien Dios puso por delante. Y en ese desprecio ya no permean las palabras. ¿Me explico? Y entonces ¿eso qué hace? Divide el cuerpo, lastima el cuerpo. Y esas son palabras corrompidas. Entonces yo le tuve que decir a este amigo, oye, tienes que hablar con tus amigos y decirles, o detenemos estas conversaciones, o ya no me junto con ustedes para platicar de esto, porque no me hace bien, no me edifica. ¿Sí me explico? Somos llamados ¿a qué? A considerarnos unos a otros para estimularnos ¿a qué? Al amor y a las buenas obras, a no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto vemos que aquel día se acerca, ¿me explico? Y entonces, pues hay que tener cuidado, ninguna palabra. ¿Cuántas? Ningunas. Y eso nos cuesta mucho trabajo a todos, porque a todos nos gusta el chisme. Todos medio escuchamos ahí cualquier atisbo de que van a platicar algo de alguien y es más, vamos en el transporte público y ahí vemos a las comadres que van bien entradas y ahí vamos. Y como no entendemos toda la historia, hacemos otra telenovela bien grande. Yo soy muy dado a quedarme viendo las conversaciones y me invento así historias. Mira, le está diciendo esto y esto, y no, ya se pelearon, no, ya se reconciliaron, no, ya lo van a ir a buscar. Me explico, porque nos gusta. Dice Proverbios que entra suave, porque es como dulce al oído y que entra muy suave, pero al final puede contaminar, puede dividir y puede lastimar a alguien. Ahora, las burlas. Ahora está el término bullying. Necesitamos ser muy cuidadosos. Muy, muy, muy cuidadoso. Una cosa es llevarte bien y tener confianza con tus hermanos. Yo tengo hermanos con los que me llevo muy bien y me tengo mucha confianza y soy una persona confianzuda. O sea, sí, de repente rebaso límites, tengo que reconocerlo. Y soy de piquete de ombligo, y sí molesto, y sí les recargo la manita a algunos, pero de eso a burlarte de alguien con el afán de exhibirle, de menospreciarle, de causar una vejación a la persona, no está nada bien. Nada bien. Y la mayoría de nosotros somos padres de familia. En la primera etapa de papás o ya en la etapa de abuelos, pero en alguna medida estamos educando a alguien más. ¿Y qué le enseñamos cuando somos así? Burlones y criticones. ¿Qué le enseñamos a nuestros hijos? Que ellos van a ser burlones y criticones. ¿Y qué nos creemos o quién nos creemos para burlarnos y criticar a alguien? ¿Superiores? Cuando el Evangelio nos muestra no hay ni uno superior, no hay ni uno solo bueno. Todos se corrompieron, todos hicieron lo malo, todos de cuna nacieron deformes. ¿Me explico? Todos nacimos con una condición, fíjese, en condición de pecado, todos. Entonces, no hay quien se salve. Entonces necesitamos tener mucho cuidado con las palabras corrompidas que corrompen. Dice la Biblia, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y aquí lo está diciendo Pablo, ninguna palabra corrompida. Y entonces eso, pensárnoslo 2, 3 veces antes de decir lo que voy a decir, antes de criticar al que voy a criticar, antes de infamar al que voy a infamar, antes de esparcir el chisme o la calumnia, necesito detenerme. Y si suelo usar maledicencias, es tiempo de arrepentirme. Santiago es muy claro y dice, mira, de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. O sea, es incongruente que con la fuente con la que adoras a Dios, de esa misma fuente salga agua amarga. Toda la maledicencia, toda, y créanme, yo viví ahí, toda está pensada para ofender, toda es altisonante, tiene multiplicidad de usos, sí, multiplicidad de usos, pero en su origen lleva una espadita, en su origen es un varazo, es un zape a alguien, ¿me explico? Y entonces no puede ser que si decimos que amamos a Dios, después con nuestra boca destruyamos a alguien. ¿Me explico? Entonces hay que tener cuidado.
Verso 30. Y no contristes al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. No contristes. La palabra contristar habla de entristecer profundamente. A eso se refiere con contristar. No lo entristezcas profundamente. Algo que tenemos que tener bien claro no es que pierda su poder. No, nunca va a perder su poder, nunca va a perder su poder el Espíritu Santo de Dios. Él es todopoderoso. Y Él va a seguir luchando por convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Va a seguir luchando por guiarnos a la verdad, por presentarnos la verdad, por permitirnos ver la verdad. Va a seguir luchando por llevarnos a glorificar a Cristo Jesús. Pero imagínense, si Él vive enfocado en darle la gloria, la honra y la alabanza a Cristo Jesús, que es perfecto por donde lo veas, imagínate la profunda tristeza que Él guarda cuando constantemente le rechazamos. Hablábamos hace rato cuando nos dice el Espíritu Santo, párale a tu enojo, ya detente, no lo digas. Y pum, lo decimos. ¿Me explico? Y entonces, ¿qué hace? Se pone profundamente triste. ¿Por qué? Porque no glorificamos al único que es digno de gloria, honra y alabanza. Y si te preguntas, ¿con qué actitudes o con qué actividades lo entristezco sobremanera? Pues mira lo que te pide Pablo que te quites. Verso 31. Toda amargura. Comienza hablando de la amargura. La amargura no es estar triste. La amargura es estar inconforme con lo que Dios hace. Eso es amargura. Y el origen de la amargura es egocentrismo y orgullo. Quítense de vosotros toda amargura. La amargura me lleva a no estar conforme en las cosas que está haciendo Dios. Y la Biblia dice bien claro, dice, ¿una vasija le dirá al alfarero cómo tiene que hacer las cosas? Pues no, el alfarero va tomando sus decisiones, el alfarero la va labrando. Y entonces la amargura es eso, es decirle, es que mi oreja que me hiciste te quedó mal. Pues era la necesaria y es la que iba contigo. Él hizo hermoso todo a su tiempo. Vio todo lo que había hecho y era bueno en gran medida. Ahora, acuérdense que todo lo que Dios hace, su fundamento, su punto de arranque es el amor. Porque Él tiene pensamientos de bien, de paz y no de mal para con nosotros. Nos ha dado una esperanza viva y verdadera. Y además tiene un propósito para nuestras vidas, lo cual nosotros no lo tenemos. Por eso dice el Salmo 100, verso 3, reconoce que Él es Dios, que Él te hizo y tú no te hiciste a ti mismo. Cuando comenzamos por ahí, pues vamos a batallar con la amargura, sí, pero hay que traérsela al Señor. Yo le he dicho constantemente a nuestro Padre, oye, tú me educas con negativas, te pido esto y no, te suplico por esto y no, pero lejos de amargarnos es llegar y exponerlo. Y entonces nos va llevando en su gracia y misericordia, nos va mostrando que Él tiene un plan mucho más grande y mejor conforme a su voluntad, conforme a sus propósitos y no los nuestros. Y tenemos el llamado de morir a nosotros mismos. Entonces, que se quite la amargura. El enojo también lo podemos traducir como resentimiento. La ira, íralo. Y la ira nos lleva a tener peleas, a tener contiendas, a no buscar ya quién la hizo, sino quién la pague. La gritería. La maledicencia y toda malicia. Por malicia, Pablo está pensando en la maldad en general. Si se fijan, son muchas palabras que hablan de estarse peleando con los demás, de estarse enojando con los demás.
el enojo, la ira, la gritería y la maledicencia. Y entonces, básicamente lo que está diciendo Pablo es: ya no tienes que estar peleado con el mundo, con el planeta Tierra y con las galaxias circunvencinas, ya no. ¿Qué vino a hacer Dios? La paz. Paz de Él con nosotros. Y entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues hay que identificar si hay amargura en mi vida para quitarlas. Y esto es constantemente pidiéndole perdón al Señor. Señor, perdóname porque no me conformo, perdóname porque no acepto, perdóname porque no reconozco quién eres tú. Perdóname, Señor. Perdóname porque muy fácilmente me enojo, pero deja tú de que me enoje. Inmediatamente paso la ira y ya que estoy bien airoso, empiezo a gritar y ajos y cebollas. ¿Me explico? Y entonces, y una cosa a la otra, y no veo control en mí, no veo dominio propio. Perdóname, Señor. Y el verso 32 es la cereza del pastel. Dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. O sea, en vez de estar enfocado en ti, porque la amargura viene de estar enfocado en mí. El enojarme viene de eso, de que me enfoco solo en mí. Dice: ok, antes de enfocarte a ti, mejor enfócate en los demás. Desvívete por los demás. Ser benigno, algunos dicen que ser benigno es pensar bien de los demás. Pero pensar bien de los demás no tiene mucho efecto. La verdad es que ser benigno es procurar activamente el bienestar de las demás personas. Eso es ser benigno. Procurar activamente el bienestar de las demás personas. Y eso conlleva un sacrificio personal. ¿Por qué conlleva un sacrificio personal? Porque pongo por delante a los demás antes que yo. Pienso primero en los demás antes de pensar en mí. Priorizo a los demás antes de priorizarme a mí. Me despojo de mí mismo. Y entonces me llama a ser benigno con los demás, misericordioso. Misericordioso es no dando el justo pago al delincuente. Y eso no quiere decir que si me asaltan no voy a ir y voy a levantar un acta. No, es mi obligación, tanto legal como moral, ir y levantar el acta para que quede el precedente de lo que sucedió. Misericordioso es no quererme vengar yo mismo, sino recordar que ya Cristo Jesús pagó. Y si pagó por mí, pagó por el que me ofendió. Y entonces dejo de pelear con los demás. ¿Ok? Misericordioso. Esto tiene que ver mucho con relaciones interpersonales. ¿Y a quién le está hablando Pablo? ¿Quién es su público inmediato? La iglesia de Éfeso. Y es que en la iglesia necesitamos tener misericordia los unos a los otros. ¿Por qué? Porque somos una bola de pecadores que estamos en un proceso de reconstrucción. Estamos en un proceso de ser recreados a la imagen de Cristo Jesús. Estamos en el proceso de que el Espíritu Santo de nuestro Señor tome control de cada uno de nosotros, de que cada uno de nosotros demos nuestro brazo a torcer y le dejemos hacer su obra. Y entonces nos llama a ser misericordiosos entre nosotros, inmediatamente perdonándonos unos a otros. El perdón es esencial en las relaciones humanas. El perdón es esencial en el matrimonio. El perdón es esencial en la paternidad. El perdón es esencial entre hermanos en el mismo hogar. El perdón es esencial en la familia de la fe. Es esencial. Porque sin el perdón no podemos caminar. ¿Por qué? Porque si no perdonamos, ¿qué está mostrando eso? Que vivo estancado en mi amargura, que sigo airado por algo, que sigo enojado, entonces estoy guardando rencor y entonces no hay paz en mi corazón. Y entonces, ¿a quién estoy entristeciendo sobremanera? Al Espíritu Santo de Dios, porque no lo estoy dejando obrar en mí. ¿Ok? Y entonces, perdonándonos unos a otros, ¿cómo le hago? Porque cuesta trabajo. ¿Cómo le hago? Porque si tú supieras las ofensas que he recibido, ok, como Dios también te perdonó a ti en Cristo.
Nada más, contrástalo. Contrástalos. A cada uno de nosotros sabemos qué tan ofensivos hemos sido y tan solo, perdónenme, pero por haber nacido ofendemos a Dios. Porque nacimos bajo la condición de pecado. Porque provenimos de un árbol que se contaminó desde el principio. Y entonces bajo esa condición nacimos destituidos de la gloria de Dios. Y entonces estamos en constante descomposición sin el Señor. Necesitamos de su amor, necesitamos de su gracia, de su misericordia y de su perdón. Y cuando lo recibimos, necesitamos dárselo a los demás. ¿Ok? Es la historia de estos dos deudores, ¿se acuerdan? Uno debía cualquier cosa. Uno debía millonadas y su patrón se lo perdonó todo. Y a este que debía millonadas, alguien le debía cualquier cosa. Y este no se lo perdonaba y hasta lo golpeaba. Y entonces lo vio el que le había perdonado y le dijo, no, así no es. Así no es. Tú me debes muchísimo, entonces ahora a ti te voy a poner en la cárcel y no vas a salir hasta que me pagues hasta el último peso de tu deuda. Y nosotros no queremos que Dios haga así con nosotros. Por el contrario, anhelamos que el carácter de Dios, el carácter de Cristo Jesús, sea formado en cada uno de nosotros. Y entonces, pues debemos de cambiar completamente nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser. Debemos de desenvolvernos con santidad en la verdad, como corresponde a hijos de Dios, como corresponde a personas que hemos recibido a Cristo Jesús y que por Él estamos siendo transformados. ¿Oramos? Hermoso Padre, muchísimas gracias por tu amor y fidelidad. Gracias por mostrarnos que hay cosas que ya no tienen razón de ser. No hay por qué seguirlas atesorando o seguir viviendo de esa manera. Ayúdanos a despojarnos, ayúdanos a desechar lo que haya que desechar, a tirar a la basura lo que haya que tirar a la basura, mi Señor, para permitir que el traje de Cristo Jesús nos quede a la medida, mi Señor. Ya no queremos entristecerte, Señor, glorioso Espíritu Santo de Dios, ya no te queremos poner tristes. Perdónanos porque constantemente te rechazamos, constantemente te ignoramos, constantemente hacemos cualquier cosa menos lo que es bueno y agradable delante de Dios. Perdónanos, papito. Vuelve a hacer tu obra en cada uno de nosotros, vuelve a llenarnos de tu Espíritu Santo y glorifica tu nombre, te lo ruego. En el nombre de Jesús, amén.